Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tatiana Marcela Jiménez Martínez, soy residente de pediatría de la Universidad Libre Seccional Cali y hoy vamos a hablar sobre rickettsiosis. Las rickettsiosis son un grupo de enfermedades infecciosas causadas por bacterias del género Rickettsia. Son zoonosis transmitidas por artrópodos vectores y su incidencia va ligada al ciclo de los mismos. Son conocidas desde la antigüedad, pero en los últimos años están cobrando mayor relevancia, considerándose algunas de ellas como infecciones emergentes. Son un grupo de zoonosis de distribución mundial causadas por bacterias intracelulares obligadas cuyo ciclo vital transcurre en un artrópodo vector, generalmente es la garrapata. Microbiológicamente son cocobacilos inmóviles pleomorfos de 1 a 2 micrómetros de longitud y 0.3 a 0.6 micrómetros de ancho, que se multiplican mediante replicación intracelular en huéspedes artrópodos. No pueden cultivarse en medios acelulares, poseen la pared celular y la membrana citoplasmática características de las bacterias y se dividen por fisión binaria. El hombre es un huésped accidental, excepto en el tifus exantemático epidémico, en el que intervienen mamíferos como reservorios y artrópodos que actúan como reservorios o como vectores. Pertenecen a la orden Rickettsiales de la familia Rickettsiaceae, tribu Rickettsiaeae y género Rickettsia, que está subdividido en dos grupos, el de las fiebres del tifus, que son Rickettsia typhi y Rickettsia prowazekii, y el de las fiebres manchadas, con más de 30 especies diferentes, que las vemos en esta tabla donde se establece la taxonomía del género Rickettsia y Coxiella. Entonces, como decía, son de la orden Rickettsiales, de la familia Rickettsiaceae, de las diferentes tribus, el género y también, según todo lo anterior, se clasifican en dos grupos que son las fiebres manchadas y las fiebres tíficas. Entonces aquí las principales rickettsiosis de interés humano son el grupo de fiebres manchadas, donde está la fiebre botonosa mediterránea, la fiebre manchada de las montañas rocosas, tíbola de Bonnell y aparte está rickettsiosis vesiculosa, que es transmitida por ácaros. El otro es el grupo de las fiebres típicas, donde está tifus exantemático epidémico y tifus endémico murino, que son transmitidos por piojos y pulgas respectivamente. Por otro lado está Ehrlichiosis, transmitida por garrapatas, que actualmente está incluida en la familia Anaplasmataceae. Una característica que la diferencia de Rickettsia es que se replican en unas vacuolas derivadas de la membrana celular de las células que infectan, principalmente leucocitos y plaquetas, y por otra parte está la fiebre Q, originariamente incluida en el grupo de las Rickettsias, pero hoy se considera una especie aparte, sin embargo con similitudes. Además de estas, se han descrito otras infecciones por riquecias epidemiológicamente distintas, pero clínicamente similares. Entre ellas se destacan Rickettsia sibirica, el agente etiológico del tifus por garrapatas de Siberia, que es endémico en Asia Central. La otra es Australis, que es el agente etiológico del tifus por garrapata endémico en el este de Australia. La otra es la japónica, agente de la fiebre maculosa endémica en Japón. Todas estas infecciones presentan características clínicas, anatomopatológicas y epidemiológicamente similares y también se tratan de la misma forma, aunque suelen ser leves y se asocian a una pequeña lesión indurada que se desarrolla en el lugar de la picadura. Las rickettsias se transmiten por artrópodos vectores, entonces aquí tenemos pulgas, piojos, ácaros y garrapatas. La distribución e incidencia de la enfermedad se encuentra relacionada con el área geográfica, ciclos de vida y épocas también de actividad del vector. Vemos entonces la epidemiología Rickettsia, Ehrlichia y Coxiella burnetii. Todas estas especies, la enfermedad que puede producir
Los vectores, como veíamos antes, garrapata del perro, los ácaros del ratón, el piojo corporal, la pulga de la rata, y la distribución más frecuente mundialmente está Rickettsia prowazekii en todos los países en vías de desarrollo como el nuestro, también en países tropicales, Rickettsia tipi, y Coxiella burnetii, que la enfermedad que produce es fiebre Q, que también es de distribución mundial. Este es un artículo reciente publicado en el 2023 sobre rickettsiosis en Colombia durante el siglo XX. Es una revisión histórica donde se realizó una búsqueda exhaustiva entre octubre del 2019 y julio del 2021 en varias bases de datos con un rango de tiempo desde 1900 a 1999 mediante la recopilación de información relacionada con ubicaciones geográficas y también número de casos en Colombia durante el siglo XX. Esos son los resultados. Se describen 137 municipios de 17 departamentos de Colombia durante el siglo XX, donde se destaca el mayor número de casos en Antioquia, seguido de Dinamarca, luego Nariño y por último Valle del Cauca. Bueno, entonces en el mapa vemos el tipo de rickettsiosis que se distribuye con mayor frecuencia, iniciando en Nariño con tifus epidémico graficada con el puntico rojo. Y la mayoría que se distribuye hacia el norte del país está dada por rickettsiosis del grupo del tifus, que es el color amarillo. Es menos frecuente tifus murino con el color verde y rickettsiosis del grupo de las fiebres exantemáticas, que está en el grupo azul. Vemos entonces que de color amarillo, rickettsiosis del grupo del tifus está sobre todo en Antioquia, Cundinamarca y Risaralda, y también parte del Cauca. En cuanto a la fisiopatología y la etiopatogenia, la lesión anatomopatológica característica de la rickettsiosis es la vasculitis multisistémica de pequeños vasos. Después de ser introducida en el organismo, rickettsias infectan el endotelio vascular al adherirse a los receptores celulares por diferentes proteínas, favoreciendo su entrada a las células y provocando su multiplicación dentro de estas. Posteriormente, se diseminan por el sistema vascular, produciendo una vasculitis multisistémica de pequeños vasos. Las lesiones más habitualmente encontradas en este grupo de enfermedades son alteraciones de la capa media de los vasos, como en el grupo de las fiebres manchadas, y las alteraciones endoteliales, como en el grupo tífico. Las lesiones son generalizadas y aparecen en capilares y pequeños vasos arteriales y venosos, con posterior formación de trombos y necrosis ísticas, lo que produce una verdadera vasculitis, origen de las manifestaciones clínicas. No se conoce con exactitud si la lesión vascular se debe al efecto de la anidación de Rickettsia por sus toxinas o por la respuesta inmunitaria producida. Los signos y síntomas encontrados se derivan, por lo tanto, del aumento de la permeabilidad vascular, que puede producir edema, hipovolemia, hipotensión, y también del foco infeccioso producido, como fiebre, exantema, excepto en la fiebre Q y también en la mayoría de los casos de erliquiosis, cefalea, mialgias y síntomas respiratorios. Las alteraciones hematológicas y bioquímicas en este grupo de enfermedades son poco significativas. Entonces vamos a empezar con el grupo de las fiebres manchadas. La primera es la fiebre botonosa mediterránea, que es una enfermedad endémica en nuestro entorno, cuya lesión característica es la mancha negra producida por la picadura de las garrapatas, como vemos en la imagen. Fue descrita por primera vez en 1910 en Túnez, en el área mediterránea. También es conocida como fiebre exantemática mediterránea. Es la rickettsiosis exantemática más frecuente, siendo considerada una enfermedad endémica en el norte de África y en el sur de Europa. Está causada por Rickettsia connori. Existen 4 subespecies similares que producen cuadros similares y el principal vector de la enfermedad es la garrapata del perro, aunque en otras zonas pueden ser transmitidas por otras garrapatas.
Los huéspedes habituales son pequeños mamíferos roedores y perros, como lo había dicho, por lo que la mayoría de los pacientes se refieren a haber tenido contacto con estos. A veces la enfermedad se transmite a partir de garrapatas que se encuentran en el suelo o en las plantas, y en todo caso el ser humano se considera el huésped accidental. La enfermedad es más frecuente en meses cálidos, con una incidencia máxima en agosto, afecta a ambos sexos y también a cualquier edad, siendo algo más frecuente en varones y en las 2 primeras décadas de la vida. El periodo de incubación es de 4 a 20 días, aunque muchas veces es difícil de determinar, ya que la picadura de la garrapata puede pasar desapercibida. La aparición de la clínica suele ser abrupta y casi todos los pacientes presentan síntomas inespecíficos como fiebre, que se manifiesta en el 100% de los casos, dolor de cabeza, cefaleas, mialgias y artralgias. El rash es muy característico y está presente hasta en el 99% de los pacientes. Sin embargo, puede estar ausente durante los primeros días de la enfermedad. Generalmente se describe como un rash maculopapular, afectando a palmas y plantas, pero en el 10% de los casos puede ser petequial. Adicionalmente, se puede manifestar con hepatomegalia, conjuntivitis, esplenomegalia. Para el diagnóstico, existe un score que puede ayudar a realizar un diagnóstico clínico, como lo vemos en la tabla, donde se evalúan criterios epidemiológicos, clínicos de laboratorio, bacteriológicos, serológicos, y cada uno va a tener una puntuación. Se considera que una puntuación mayor o igual a 25 es un diagnóstico de presunción de fiebre botonosa mediterránea. La mejor técnica para establecer el diagnóstico en cuanto a disponibilidad, sensibilidad, especificidad y rapidez es la inmunofluorescencia indirecta o IFI. Esta es una técnica que permite además investigar de forma independiente la presencia de anticuerpos específicos IgM a fin de distinguir entre infección actual y seropositividad residual. Se consideran títulos significativos a partir de 1 en 80. Como en todas las rickettsiosis, lo ideal sería el cultivo del agente causal, pero para ello se requieren medios de cultivo celulares y por ello el método diagnóstico más utilizado es la serología. Actualmente, la reacción en cadena de la polimerasa o PCR en sangre y en la lesión de la mordedura de la garrapata se está utilizando en algunos laboratorios de manera experimental. Estos se basan en la amplificación de diferentes genes específicos del género Rickettsia y también abre un campo muy prometedor en lo que refiere al diagnóstico microbiológico de esta enfermedad y también del resto de rickettsiosis. Para el tratamiento, la doxiciclina vía oral continúa siendo el tratamiento de elección en estas infecciones. Otra de las pautas establecidas son las tetraciclinas, que no están indicadas en niños menores de 8 años. Con pautas cortas de doxiciclina, los efectos adversos son prácticamente nulos, ya que estos efectos se relacionan sobre todo con la dosis total administrada durante la infancia. La dosis de doxiciclina es de 5 miligramos kilo día cada 12 horas por 5 a 7 días. Y de la claritromicina, que es otra opción, la dosis es de 15 miligramos kilo día cada 12 horas, también durante la misma duración en tiempo. Pueden ser alternativas válidas para el tratamiento en gestantes o alérgicos a tetraciclinas. En cualquier caso, el tratamiento debe ser instaurado de forma rápida y empírica ante la sola sospecha y antes de la confirmación diagnóstica serológica. El pronóstico de la fiebre botonosa mediterránea se trata habitualmente de una enfermedad benigna y no deja secuelas, pero en un pequeño porcentaje de casos, dependiendo de las series, entre un 1 y en un 10% aproximadamente, puede producir complicaciones en forma de vasculitis severas con fallo multiorgánico. Los factores que contribuyen a ello son la infección por la subespecie israelensis, el retraso en el diagnóstico y también en el tratamiento, o el uso de antibióticos no adecuados. Adicionalmente, pues ya en adultos aplica la edad avanzada, la inmunosupresión, el déficit de glucosa 6-fosfato y también
la presencia de comorbilidades como diabetes. Otro subgrupo dentro de las fiebres manchadas es la fiebre manchada de las montañas rocosas, que debe sospecharse en pacientes que hayan viajado a zonas rurales del continente americano y presentan un cuadro clínico característico después de la picadura de una garrapata. Su tratamiento debe ser iniciado precozmente. En cuanto a la epidemiología, fue descrita inicialmente en 1899 y el prototipo de la rickettsiosis transmitida por garrapatas está causada por Rickettsia rickettsii, que transmite al hombre por picadura de la garrapata del género Dermacentor, que actúa como reservorio y vector a la vez. Esta enfermedad está ampliamente distribuida por el hemisferio occidental, que incluye América del Norte y también del Sur, y la morbilidad depende de la existencia de focos endémicos, como en las montañas rocosas de Estados Unidos. Por ello, debe sospecharse en pacientes que hayan estado en zonas rurales del continente americano. La incidencia es máxima entre los meses de abril y octubre y es típica de niños menores de 15 años y personas que frecuenten las áreas infestadas con fines recreativos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, el periodo de incubación es entre 2 y 14 días. Se considera que entre más corta el periodo de incubación, pues las manifestaciones van a ser más graves. Cursa como una enfermedad sistémica febril con exantema. Hasta en el 90% de los casos, el exantema es eritematoso y macular, que es característico. Aparece a los 6 días de la infección y posteriormente se puede transformar en petequial o se puede ulcerar. Aparece también cefaleas, artromialgias, vómito, diarrea y tos. Inicialmente afecta muñecas y tobillos y luego se generaliza el tronco. Es característica la afectación de palmas y plantas. La enfermedad puede ser grave y durar 3 semanas, complicándose con encefalitis, meningitis, miocarditis, afectación pulmonar y también renal. Puede incluso aparecer coagulación intravascular diseminada y signos de shock. Típicamente es más letal en la raza negra y en pacientes con déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Para el diagnóstico, aunque se ha utilizado la PCR para detectar ADN de Rickettsia rickettsii en muestras de sangre de pacientes con formas graves, para la confirmación diagnóstica generalmente se utiliza la serología específica como la inmunofluorescencia indirecta, cuyos títulos diagnósticos son de más de 1 en 64. El tratamiento debe iniciarse de forma empírica cuando hay sospecha para obtener las máximas posibilidades de éxito, ya que la enfermedad puede evolucionar desfavorablemente. El fármaco de elección es la doxiciclina a dosis de 5 miligramos kilo a día cada 12 horas en niños. En menores de 8 años se debe usar con precaución, pero la necesidad de tratamiento contra la bacteria tiene más peso que el pequeño riesgo de compromiso dental. El tratamiento debe continuarse hasta que el paciente haya permanecido afebril 2 o 3 días. Habitualmente, la duración es entre 7 y 10 días de tratamiento. El tercer grupo de fiebres manchadas es la linfadenopatía transmitida por garrapatas, que es tíbula de Bonnell. Es la única rickettsiosis que predomina en meses fríos, cuya lesión característica es una escara mielicérica en el punto de la picadura con linfadenopatía regional. Es de reciente descubrimiento, es una rickettsiosis causada por Rickettsia eslovaca. Recientemente se ha descrito también por Rioja, cuyo vector es la garrapata Dermacentor marginatus, que parasita animales como cabras, ovejas y jabalíes, por lo que el contagio humano se produce en contacto con la naturaleza. El mayor número de casos se ha descrito en Hungría, pero también en Francia y en otros países de Europa Central. A diferencia de otras rickettsiosis, los casos de tíbula de Bonnell aparecen sobre todo en meses fríos, como lo había dicho, es una enfermedad frecuente en niños y la clínica consiste fundamentalmente en la aparición de una escara mielicérica, posteriormente va a evolucionar a una forma necrótica en el punto de la picadura de la garrapata, habitualmente en la mitad superior del cuerpo y el cuero cabelludo,
rodeada de un halo eritematoso y una linfadenopatía regional que es dolorosa. Cuando la escara desaparece, pueden persistir una alopecia residual. La fiebre aparece solo en 1 de cada 3 pacientes, siendo generalmente una fiebre de bajo grado. El diagnóstico es clínico, ya que la serología solo es positiva en un número pequeño de casos y el tratamiento de elección es doxiciclina. La dosis es 2.2 miligramos por kilodosis cada 12 horas en niños. La duración se establece durante 7 a 10 días o también una alternativa a doxiciclina es acitromicina durante 5 días. Dentro del grupo de piernas manchadas está rickettsiosis vesiculosa, es la única rickettsiosis causada por un ácaro del ratón, cuya lesión característica es una vesícula en la zona de la picadura. También es llamada rickettsiosis variceliforme, está causada por Rickettsia acari, la transmisión al humano es accidental y la produce la picadura de un ácaro del ratón. No se ha encontrado un patrón estacional. El cuadro clínico comienza con una lesión primaria en el lugar de la picadura del artrópodo y posteriormente aparece una vesícula que se transforma en una costra negra o escara, a la vez que aparecen linfadenopatías regionales. A los 2 a 6 días del inicio de la fiebre aparecen erupciones papulovesiculares, eritematosas generalizadas en el tronco, en la cara y en las extremidades, incluidas también palmas y plantas. El proceso habitualmente es autolimitado y no suele presentar complicaciones. El diagnóstico es mediante serología por inmunofluorescencia indirecta y el tratamiento indicado también es doxiciclina a las dosis habituales que deben mantenerse durante más o menos 2 a 5 días. Ahora pasamos al grupo típico, dentro del cual encontramos el tifus exantemático epidémico, que es transmitida por el piojo corporal común, es típico en zonas de hacinamiento y en bajas condiciones de salubridad. Aparece en meses fríos, está causado por Rickettsia prowazekii y su único reservorio es el ser humano. Se transmite por el piojo corporal, Pediculus humanus corporis, que se infecta al alimentarse de una persona portadora de esta rickettsia y lo transmite al defecar sobre la piel material contaminado. Su transmisión requiere un contacto personal estrecho, por lo que, pues había dicho, es típico de situaciones de hacinamiento o falta de saneamiento. La enfermedad suele aparecer en forma de brotes epidémicos en periodos fríos, tiene una incubación de alrededor de 7 días y cursa con síntomas inespecíficos como fiebre elevada, cefaleas, artromialgias y malestar general. Alrededor de los 4 a 7 días aparece un exantema maculopapular, como vemos en la imagen, que es confluente en tórax y en extremidades. Este va a respetar palmas y plantas. Inicialmente puede ser eritematoso y posteriormente se vuelve petequial o hemorrágico, evolucionando finalmente a áreas pigmentadas de color parduzco. Pueden aparecer complicaciones neurológicas o también complicaciones respiratorias. Para el diagnóstico, este se realiza mediante pruebas indirectas como la serología por inmunofluorescencia indirecta, una variación de 4 veces en los títulos de anticuerpos entre los sueros de la fase aguda y de convalecencia tiene valor diagnóstico, pero no permite distinguir la forma endémica de la epidémica. El tratamiento de elección es doxiciclina, la dosis de 2 a 4 miligramos kilo día en 2 dosis, por duración habitual de 7 a 10 días. Para la desparasitación deben utilizarse cremas o geles pediculocidas como piretrinas. Y dentro del grupo típico también encontramos el tifus endémico o murino, que es transmitido por la pulga de la rata o del gato y también es de distribución mundial. Tiene buen pronóstico en pediatría, se considera un paradigma de la enfermedad infecciosa emergente. Está causada por Rickettsia typhi, antiguamente era Museri. Es un microorganismo similar a la Rickettsia prowazekii. Su reservorio natural es la rata y el vector de transmisión entre ellas y el hombre es la pulga murina.
que transmite la riqueza a través de sus heces que contaminan las heridas cutáneas o también siendo inhaladas. Recientemente se ha demostrado que la pulga del gato puede desempeñar un importante papel en el ciclo biológico y en la transmisión de Rickettsia tifi a seres humanos. La enfermedad es de distribución mundial y tiene una máxima incidencia entre abril y octubre. Su importancia clínica y sanitaria se ha subestimado a pesar de constituir en la actualidad un paradigma de enfermedad infecciosa emergente. El periodo de incubación es de 6 a 14 días y el cuadro clínico es similar al del tifus epidémico, pero es menos grave. En niños pequeños el cuadro suele ser benigno, la fiebre es el signo más habitual y puede aparecer también mialgias y cefaleas. El exantema suele ser macular, maculopapular rosado, de predominio en tronco y en raíces de los miembros. Existen complicaciones graves, pero no son habituales. El diagnóstico se realiza igual que en el resto de rickettsiosis mediante pruebas serológicas por inmunofluorescencia indirecta. El tratamiento de elección consiste en 2 únicas dosis de doxiciclina a 2 miligramos por kilo dosis. Hay que eliminar las pulgas morinas mediante insecticidas, a ser posible antes de usar raticidas, ya que las pulgas buscan huéspedes alternativos cuando no existen ratas en el entorno. Como medidas de prevención del acceso de las garrapatas a la piel, se incluyen medidas como las excursiones a la montaña. Cuando se realizan, se debe permanecer en caminos y vías, colocar los pantalones dentro de las botas o los calcetines, vestir camisas de manga larga de color claro, aplicar repelentes en las superficies de la piel. Todas estas medidas pueden contribuir a evitar la enfermedad. Esta es la bibliografía por si quieren ampliar un poco sobre el tema y muchas gracias.